una corona de espinas, la cual, incrustadas en el cuero cabelludo y golpeándolo con una caña, todo eso iba ¿a qué? Desangrando. La gente se sorprende de ver en la película de Mel Gibson al actor en esa que muy sangrienta, sí, pero es que eso tiene un 50% de la verdad. La anterior no tenía mucho, ¿sí? Entonces, entre las dos tardes, porque tenía que hacerse antes de que empezara el siguiente día. Noten que dice la escritura que al otro día era día de reposo, tenían que hacerlo antes de las 6. A las 6:01 ya es otro día, entonces tenían que terminar ahí, antes de esa hora. Y en un día le hicieron todo eso a Jesús, pero cuando fueron a bajarlo de la cruz, como ya estaba muerto, no le quebraron los huesos. Para que se cumpliera la escritura, porque decía que no le quebrarían los huesos. Eso está en Números 9:12, creo, si lo queremos buscar, por favor. La sangre, como decía, o inmolar, implicaba colgar y desangrar, implica muerte. Como Él va a realizar un nuevo pacto en el cuerpo y en la sangre, cuando uno hace un testamento, ese testamento no tiene validez si no se muere el testador. ¿Implica qué? Que tenía que morir. Nuevo pacto en el cuerpo y la sangre de Jesús, según lo que dice Lucas 22:20, pero esa sangre era necesaria porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso se estableció desde apenas pecó Adán, porque recuerden que Adán se escondió cuando pecó, ¿sí? Pero después que Dios le dice que se había comido el árbol que le había prohibido no comer, Él va y sacrifica 2 animalitos inocentes y les hace vestidos. Desde ahí ya está establecido que morirá un inocente por un culpable y que la sangre del inocente tiene que ser derramada para poder salvar al culpable. Entonces, desde ahí viene el pacto en el cual implica sangre, que es el pacto del Antiguo Testamento y de los sacrificios de los animales. Y por eso es que en algún momento, ¿recuerdan ustedes que entre Caín y Abel uno ofreció mejor sacrificio? Porque es que el mejor sacrificio era de sangre, ¿sí? Aunque también tiene que ver las actitudes de las personas. Entonces, a partir de Jesús, hoy tenemos un nuevo pacto. Por eso Hebreos, si quieren busquemos Hebreos 8, por favor, sin perder Éxodo ahí. El 6 en adelante. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto, ¿no?, hubiera sido sin defecto, o sea, el de los machos cabríos y la sangre, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, vivimos en un nuevo ¿qué? En un nuevo pacto. Por eso, después que celebró Jesús la Pascua en el aposento alto, ahí dice que ahí establece la cena del Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos recordando cómo fue entregado Jesús por nosotros para que tuviéramos
ese mejor pacto. Entonces, tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después de haber cenado diciendo, tomó la copa habiendo dado gracias: esta es mi sangre que será derramada por vosotros, ¿cierto? Todas las veces que hicieres esto, hacedlo en memoria de mí. Ahí cuando tomamos la cena o la comunión, lo que debe hacerse es recordar a Jesús crucificado y lo que Él hizo para poder tener estos beneficios y ahora poder ser hechos hijos de Dios y todo lo que esto implica. Remitimos los pecados entonces a través del derramamiento de la sangre. Entonces, cuando el pueblo salió de Egipto, lo que hacía la sangre de ese sacrificio era que los judíos la aplicaban en los dinteles. Allá la parte delgadita que hay encima de la puerta, eso se llama dintel. Entonces, ahí colocaban la sangre del sacrificio y el ángel que iba a ejecutar el juicio, que se iban a morir todos los primogénitos, saltaba, ¿sí? O sea, ahí no lo tomaba en cuenta. Ahí pasaba por alto, ¿sí? Si había sangre, pasaba por alto. Y en nuestro caso, el creer en la sangre y en el sacrificio de Jesús, lo que nos va a librar es ¿de qué? Del infierno. Noten que como ahí, el que era algo sombra de lo verdadero, libraba de muerte física. Ahí no se morían, porque se supone que eso era porque habían creído en los sacrificios y lo habían hecho. Ahora, si creemos en el sacrificio de Jesús, lo que somos librados es de juicio eterno, o sea que no vamos al infierno. ¿Ok? Entonces seguimos. La comerán asada y no cocida en agua. Jesús fue asado, como les decía ahora, por ambos lados. Imagínenselo ahí sin piel, imagínenselo ahí sin barba, imagínenlo hecho una sola llaga, conforme dice Isaías. Isaías 53, búsquelo por favor, 52 al final. 52:13. 52:13 en adelante. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Un día veremos a Jesús. Jesús, después que fue resucitado y fue exaltado hasta lo sumo, Él tiene un cuerpo incorruptible, pero Él permanece conforme quedó después de lo que le hicieron. Por eso es que sus discípulos, después que resucitó, no lo reconocieron. En el camino de Maús entonces iba, pero no lo reconocieron, solamente hasta cuando ya hizo como que se iba, pero que iban a comer, y cogió el pan, y entonces como lo partió, ahí sí lo reconocieron, porque quedó ¿qué? Completamente irreconocible. Pero un día veremos la realidad de eso, y dice que cerrarán ante él la boca y creerán lo que nunca se habían imaginado, verán lo que, mejor dicho, nadie les había contado. Por eso es que se queda pequeño lo que trató de hacer Melquiades, ¿sí? Se queda pequeño ante el video real de lo que y verlo conforme quedó. Él fue asado, por eso tenemos un coro. ¿Cómo es? Asado, morido y asado, ¿sí? Jesús fue asado, según lo que dice Marcos 15:25. ¿Quién lo quiere leer, por favor? En la noche, no podía hacerse de día. Jesús fue entregado de noche, y después hubo las tinieblas hasta las 3, y después tenía que morir antes de las 6,
les quedó tiempo para llevarlo, para bajarlo, para llevarlo a la tumba y colocar la piedra, porque al otro día era día de reposo, así que tenían que hacerlo antes de las 6, como les decía anteriormente. No cruda ni cocida. Jesús no podía morir antes de ser crucificado. Tenía que llevar hasta las últimas consecuencias del sacrificio. Y lo que quedara de él tenía que ser sacado de ahí. Pasa a la siguiente, por favor. Por eso tenía que llevarlo fuera de Jerusalén. No dejará para mañana. Todo tenía que hacerse en un día, y lo que sobrara tenía que sacarse de la casa y tenía que ser quemado. Tenía que ser quemado. Todo lo que no se comieron tenía que ser quemado. Entonces, lo que quede, en este caso aplicado a Jesús, lo que quede de Jesús, ¿qué queda? Su cuerpo molido, entonces está en la tumba. Lo que queda es su alma y su espíritu. Y su alma y su espíritu tienen que ir al Hades para poder ser atormentado durante los 3 días y las 3 noches, para que así evitaran que nosotros fuéramos a ese lugar. ¿Sí? Él va terminando la obra. Él tenía que perderse para que nosotros no nos perdiéramos. Por eso es que él nace condenado y sin esperanza, lo que decíamos al principio. Sacaron su cuerpo de Jerusalén y lo crucificaron y lo metieron a la tumba. ¿Qué es lo que hace la sangre en el dintel? Que libra del juicio de la muerte física. ¿Y qué es lo que hace la sangre de Jesús para todo aquel que en él cree? Que Jesús nos da vida eterna y no va a condenación. ¿Sí? Eso es el beneficio de la sangre de Jesús. Vamos un poco rapidito, que aquí es sencillo, para que podamos ver otras cosas después que quiero mostrarles. Esta Pascua tiene que hacerse a su tiempo y conforme al establecido, no es de cualquier manera. Noten que cuando ustedes leen la Pascua, les dicen cómo tienen que hacerlo. Tienen que comerlo rápido, vestido, como que voy a salir de viaje, cargado incluso, ¿sí? Entonces, así tenemos que hacer también. Cuando tomamos la cena del Señor, ¿qué es lo que decimos? Nos examinamos a nosotros mismos y decimos, sí, estoy listo. Si viene el Señor hoy, ¿qué? Me voy. ¿Y cuándo hay que hacerlo? A su tiempo. Mañana puede ser tarde. Una vez le dije a un joven que enseñaba, le decía, mire, es que esto debe hacerse, y a usted que está joven, pues mejor todavía, porque si se salva un alma y usted recibe a Jesús joven, se salva una vida también. Es decir, se evita dolores de cabeza, todo eso. Ojalá yo hubiera conocido al Señor antes, no me había metido en ciertos líos, ¿sí? Porque a veces uno conoce al Señor cuando ya tiene 30, 40, pero los beneficios que nuestros hijos tienen es que ahora de 15 años conocen al Señor y se van a evitar muchos dolores de cabeza. Salvamos entonces a través de Jesús, con la predicación del Evangelio, una vida y un alma también. La vida aquí y el alma allá, ¿sí? En ese momento, en la celebración de la Pascua, el Cordero libraba de la muerte física, porque saltaba, no tenía en cuenta esa casa y pasaba el ángel de la muerte y no moría el primogénito. Representa la liberación. Esa fiesta fue establecida para celebrar la salida del pueblo de la esclavitud ¿de qué? De Egipto. Entonces da liberación y representa un nuevo comienzo, esperanza y vida, y la levadura simbolizaba el pecado, por eso después es quitado el pecado. La levadura se asimila como un pecado, por eso hacían una fiesta que seguía la Pascua, de comer 7 días, pan sin levadura. Es decir que cuando uno recibe al Señor, no debe contaminarse y debe guardarse sin pecado, ¿no?
Y 7 días implica todo el tiempo, porque 7 días es el número perfecto. Que hay que perdonar 7 veces. ¿Cuántas es? Todas las que sean. ¿Sí? Y 70 veces 7 también. La siguiente, entonces, ¿cuál es el beneficio del sacrificio de Jesús? La sangre de Jesús lo primero que hace es santificarnos de las obras del pasado. Otra vez volvemos al comienzo y se cierra el círculo entonces. Antes, cuando nacimos, se abrió un libro, como los libros de contabilidad de diario. ¿Sí? Y entonces en ese libro, Álvaro, Andrés, Marta, Sandra, ahí todos teníamos un libro. Y ese libro se empieza a escribir. Pero como nacimos en pecado, todo lo que hacíamos era ¿qué? Pecado. ¿Y cuántos años? 5, 7, 10, 20, 30, 40, los que hayamos vivido sin el Señor, todo eso va a aumentar el castigo en el infierno. Si se muere así, este libro de las obras será abierto en el juicio del trono blanco. Y en el juicio del trono blanco entonces será juzgado cada uno conforme a lo que esté escrito ahí. Se robó el chocolate. Muerte espiritual en Getsemaní. Muerte física en el Gólgota, no tenemos problema. Y muerte eterna, o mejor, en Jesús no lo puedo llamar muerte eterna, lo puedo llamar tormento en el infierno para evitar nuestra muerte eterna. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tormento en el Hades. Ahí habría que cambiar un poquito la diapositiva, pero las 3 muertes de Jesús, 3 muertes por 3 vidas. Vida en abundancia y vida eterna. La siguiente. Los requisitos para borrar el pecado. Bueno, si uno quiere que Dios le borre este libro de las obras, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Si no reconozco que soy pecador, no hay nada que hacer. Los drogadictos, los alcohólicos, si no reconocen su problema, nadie los puede ayudar. Lo primero que les hacen a los alcohólicos es: ¿y usted por qué está aquí? No, es que mi familia me trabaja, no sirve. Vaya y vuelva cuando usted diga que es alcohólico y que viene a ver si así podemos hacer algo por usted. De resto no viene, aquí nos hace perder el tiempo. ¿Sí? Y los drogadictos también, no, es que yo lo domino, yo lo paso, yo no sé qué, no. Entonces aquí es lo mismo. Dios no puede hacer nada si uno no toma la decisión y uno no reconoce que es un pecador, lo confiesa, pide perdón, hace el firme propósito de no volver a hacerlo y restituye lo que fuere posible si es que en un caso determinado hay opción, como robar algo, entonces lo puede devolver. Y eso tiene que hacerlo uno en algún momento de su vida. Joven, adulto o adulto mayor. A veces Dios dice que Él es paciente. Por eso vemos a veces viejitos que se mueren todavía. ¿Y por qué no se morirán? No se mueren porque es que Dios sigue dándole la opción de que se arrepienta para que no se pierda. ¿Sí? Y a veces ya en el último momento, como un día que fue Claudia a un lugar que la llevaron y que yo quiero que me acompañe a orar por un señor que está muy enfermo, y fue, le habló de Jesús, le dijo lo que tenía que hacer, y como salió a coger el bus ya estaba muerto el señor. La llamaron y dijeron: ya murió. ¿Qué necesitaba? Dios estaba siendo paciente, solamente necesitaba oír lo correcto en el momento que él hiciera lo que tenía que hacer, y ya se podía morir, solamente para salvarlo, ¿sí? Porque si no se iba a limpiar. Lo siguiente es que se acabó. ¿Y para qué sirve todo eso entonces? Entender
el paralelo del Cordero Pascual con Jesús, para que valoremos la obra que Él hizo. Por eso es que cuando leemos Isaías 53 ahora, es la profecía sobre Jesús, sobre el Mesías prometido, unos 530 años antes de que Él viniera. Escribe el profeta Isaías, que se le considera el profeta mesiánico, porque es el que más habla del Mesías, ¿sí? En el capítulo 11, por ejemplo, está profetizando que Él será ungido con el Espíritu Santo. En el 61 también, y aquí en el 53 dice todo lo que va a sufrir. Pero ahora, como resumen, yo voy a leer y ustedes van a hacer un ejercicio y van a cerrar sus ojos. Solamente va a poner su mente y su corazón a imaginar la película. Vamos a conocerle, y para eso nos hacemos 3 preguntas: ¿para qué, por qué y cómo? La segunda dice que ¿para qué conocer a Jesús? La primera pregunta. Lo primero es para ser salvo de la condenación en el infierno. Él es el único mediador entre Dios y los hombres.